estado desarrollando a partir de una presentación breve de lo que fue el origen y el desarrollo de la teoría del campo, lo que llamé la teoría de la teoría electromagnética. Empecé por formular un método por medio del cual podemos encontrar solución a cualquier problema electromagnético. Un primer paso, formular las ecuaciones, son las de Maxwell. Les agrego una definición sobre el sistema de unidades y dimensiones, defino densidades de carga y de corriente y también las relaciones constitutivas. Eso es el primer paso, las ecuaciones. El segundo de la clase pasada son caminos para resolver esas ecuaciones. Mostré dos, hay más de dos. En el primero, ecuaciones independientes para E y para H. Su dificultad, ecuaciones vectoriales y laplaciano vectorial. Un segundo camino utiliza un cambio de variable. Esas nuevas variables las llamé potenciales, en el sentido de que los vectores E y H estaban en ellos, se pueden extraer de ellos. Mostré dos caminos, dos posibles caminos, según la condición que se le imponga a la divergencia de A. El último era más sencillo porque originaba ecuaciones parecidas, de onda inhomogénea. Una vez que frente a un problema resolvamos esas ecuaciones, van a aparecer unas constantes de integración. ¿Cómo se calculan? Con las condiciones de frontera, que vamos a ver en esta clase. Son ecuaciones de Maxwell aplicadas en fronteras. Un determinado problema tiene unos bordes, normalmente donde varios materiales se encuentran, uno o dos, con otro. Allí se escriben unas formas que voy a deducir en esta clase. En esas regiones, en esos bordes, hay falta de continuidad en los vectores asociados al campo. Los vectores que queremos calcular al resolver las ecuaciones de Maxwell son E, D, P, B, H, M, J. En las formas puntuales se puso la condición de que eran válidas en aquellos puntos donde esos vectores fuesen continuos y diferenciables. Veremos enseguida, con un ejemplo me entenderán, que en esas regiones donde dos materiales se encuentran hay problemas de continuidad por el cambio brusco de propiedades materiales y por lo tanto algunas de las ecuaciones puntuales que se refieren a esos vectores no son aplicables. Las formas puntuales son aplicables donde haya diferenciación y continuidad garantizada, además que los cuerpos no se muevan. Para mostrar lo que implica un cambio de medio, supongamos que voy a examinar la interfaz entre el aire del aula y los constituyentes del tablero, de ahí para adentro, que me voy a mover en dirección perpendicular a la pared para observar cómo cambia la propiedad permitida. Vamos a suponer que el eje X es la normal a la pared. Entonces, en tanto esté en el aula, la permitividad es aproximadamente la del vacío. El aire y el vacío tienen muy semejantes permitividades. Cuando examino el interior de la pared, los materiales que la forman, pues da lugar a una permitividad distinta, llamémosla épsilon. Al moverme perpendicular a la pared y pasar de un material al otro, me voy a encontrar con que el cambio es continuo. Si miramos esta superficie, pues a nuestros ojos parece ser completamente plana. Con un microscopio observaríamos que realmente no es así, que seguramente tiene pequeñas porosidades. Es decir, en la región fronteriza entre esa superficie del aire hay una mezcla de moléculas del aire con moléculas y átomos de lo que forma la superficie del tablero.
Entonces hay una transición suave en unas pequeñas distancias atómicas, tamaño pues de átomo, al cruzar del aula a la pared. Pero como esas cantidades, esa transición se da en una distancia muy pequeña, podemos simplificar en el ámbito macroscópico. Unas pocas dimensiones atómicas es prácticamente cero. Y podemos decir que al cruzar la pared, la permitida cambia bruscamente de E sub 0 a epsilon. Ese cambio brusco, esa falta de continuidad en epsilon, va a perturbar la relación constitutiva entre estos dos. D igual a epsilon E. En los dos materiales, epsilon diferente. Es posible que ellos, E y D, al cruzar la pared no tengan continuidad y por lo tanto no puedo sacarles derivadas, divergencias, rotacionales, porque falta la continuidad esencial en las derivadas. Entonces lo que voy a obtener es, para cada una de las ecuaciones de Maxwell que tengo a la izquierda, más la conservación de la carga, ecuaciones que son válidas en el ámbito macroscópico, sin contradicciones, y que son válidas como formas puntuales, no las escribo aquí, en tanto haya continuidad y los materiales no se muevan, los cuerpos no se muevan, voy a encontrar en estas superficies donde hay cambios bruscos, las voy a llamar superficies de singularidades, porque en todos los puntos hay falta de continuidad. En esas superficies voy a calcular con las formas integrales lo que se cumple. Son entonces también ecuaciones de Maxwell, pero en fronteras. En la tabla de fórmulas ustedes ven 4 grupos de ecuaciones de Maxwell. Estas, las formas integrales, las formas puntuales, las formas que se cumplen en bordes, en superficies de interfaz. Y un cuarto caso, que son las ecuaciones de Maxwell fasoriales. Más adelante en el curso les explico en qué consisten y cómo salen. De estas 5 ecuaciones hay 3, la primera, la tercera y la quinta, que se refieren a flujos, son integrales de superficie. Para evaluarlas tengo que definir una gaussiana que se acomode al problema que quiero resolver. ¿Cuál es el problema que quiero resolver? Vamos a suponer que esa es la interfaz, la superficie interfaz. Voy a usar la palabra interfaz terminada en Z para hablar de la superficie que separa dos materiales. Plural, interfaces, con C. Supongamos que este material es el material 2. Material 1. Puedo enumerar perfectamente al revés. Tengo un punto sobre la interfaz, el punto P. Ese punto está en la superficie, ni en el material 2 ni en el material 1, está en la interfaz. Quiero averiguar allí, aplicando las ecuaciones 1, 2, 3, 4 y 5, ¿qué le pasa al vector D, E, B, H y J? Empiezo por examinar las ecuaciones 1, 3 y 5, que se refieren a flujo. Para poderlas aplicar, ya les dije, tengo que definir una gaussiana. ¿Cómo es la gaussiana? Uno la elige por conveniencia. Cuando ustedes estén buscando en una esfera, en un cilindro, en un plano cargado de manera simétrica, cuánto da el vector D, pues tendrán que definir la gaussiana para poder sacar el vector D de la integral. En este caso la defino así. La gaussiana es un pequeño cilindro, un tarrito cilíndrico. Un tarrito cilíndrico de volumen y áreas pequeñas. Las tapas tienen un área delta A. Ese cilindro lo defino así. Las tapas, la base, la tapa superior, son paralelas a la interfaz. Y los costados, la superficie lateral,
son perpendiculares, es perpendicular a la interfaz. Por encima de la interfaz H1 y por debajo H2. Ese tarrito tiene de altura H1 más H2. H1 por debajo, H1 por encima y H2 por debajo. Y el área de las tapas es delta A. Tapas paralelas a la interfaz, superficie lateral perpendicular. En el punto P voy a definir un vector normal a la superficie, orientado de 2 a 1. Un vector unitario que denomino I sub n. Como les dije en otra parte del curso, usaré para hablar de versores, vectores unitarios, el símbolo I, y para indicar la dirección un subíndice. Entonces este vector es un vector perpendicular a la superficie de magnitud 1 en el punto P y va de 2 a 1. Si hubiese numerado al revés, arriba 2, entonces sería de 2 a 1. Convencionalmente, y tengan eso presente para manipular bien las ecuaciones, va de 2 a 1. En la superficie voy a aplicar la primera ecuación por separado, luego la tercera y luego la quinta. Visto en corte, visto verticalmente, esta es la interfaz. La interfaz se vería como un rectángulo, ese tarrito. Delta de área, H1, H2 y la normal. El punto P está en el interior del tarrito. La integral tiene dos lados. Veamos el de la izquierda. Esta integral se tiene que hacer sobre todas las superficies que forman la superficie cerrada. Tapa superior, tapa inferior y laterales. En la tapa superior, integral de D, en la región 1, pongo ese subíndice. En la región 2, en la tapa inferior, superficie, tapa superior. Tapa inferior. Base inferior. Más las dos superficies laterales. Integro en la superficie lateral superior más en la superficie lateral inferior. La suma de esas cuatro integrales es el desarrollo del flujo en la integral de superficie cerrada. El lado de la derecha es la carga encerrada. Esta Q es la carga que exista dentro del tarrito. Voy a hacer una deducción en todo lo que sigue, suponiendo el caso más general posible. Muchísimos casos particulares pues tendrán términos que no aparecen. La carga encerrada puede estar en el volumen superior, puede estar en el volumen inferior. Entonces calcularíamos eso por medio de este par de integrales. Podría haber carga en la parte superior del tarrito que está sobre la interfaz o por debajo. Podría haber cargas volumétricas. Pero hay algo más. Podría haber carga almacenada en la interfaz. Esa interfaz, la superficie, al ser cortada por el tarrito, pues se define un círculo. Si en esa interfaz hay una sigma, podría haber una sigma, una carga libre, entonces en este círculo sobre la interfaz podríamos tener carga.
toda la carga de ese círculo está metida en el tarrito. Como la ley nos dice, carga encerrada por la gaussiana, esa también estaría encerrada. Entonces, más integral de sigma diferencial de área, hecha esa integral en la interfaz. Tengo desarrollados, detallados, el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. Son iguales. No hay ninguna simplificación allí. Para manejar estas integrales, voy a introducir un conocimiento que ustedes adquirieron en el curso de cálculo 2, la noción de promedio. Si en una región volumétrica, una función R que existe en todos los puntos de esa región volumétrica, entonces su promedio matemático se calcula mediante esta fracción. Hago la integral de esa función de posición en el volumen, divido por el volumen, y el resultado me da el valor promedio de R. Vámonos aquí, su índice B, en ese volumen. Si se acuerdan, así se define baricentro, centroide de un volumen, baricentro de una masa. Es el valor medio. Este valor medio se demuestra en el cálculo integral, será menor que el máximo valor de R y mayor que el mínimo de R. Entonces, este es el valor promedio de una función que existe en un volumen. O podría existir en un área. Y también le sacamos allí el promedio. Integral parecida, pero en el área. O en una curva. Promedio matemático de una función que existe en una curva, en una superficie o en un volumen. El objetivo de introducir estas definiciones, que son del cálculo integral, es para reemplazar las integrales que tengo aquí a la vista. Esta, del lado izquierdo, esas 4 integrales. Entonces puedo escribir para la primera, y su n punto de 1 medio por delta de A. Esa integral, entendámosla como el numerador de esta fracción. Entonces, ese numerador es igual al valor promedio de la función, que en este caso es B vector, por el área. Lo de promedio lo estoy simbolizando con esta rayita por debajo. Entonces, esta operación sustituye esa integral y ahí no hay aproximaciones. El vector área en la tapa superior tiene el sentido del versor normal. Recordemos que en una superficie cerrada los versores normales a la superficie se definen saliendo. El siguiente término, y su n punto de 2 promedio delta de A, y el signo es menos. Tomo el valor medio de 2. ¿Por qué el signo menos? Porque cuando hablo de la tapa inferior, otra vez el vector normal saliendo de la superficie, pues tiene el sentido opuesto de I sub n, por el signo menos. Más las dos integrales de las superficies laterales, que no las voy a detallar. Estos 4 términos corresponden a estos del lado izquierdo de la ley, primera ecuación de Maxwell. En el lado derecho, integrales ρ de B corresponden a este numerador, las reemplazo por ρ medio por el volumen superior, que es delta de A por H1, más promedio de ρ abajo, más la integral en el círculo que forma
la intersección entre el tarrito y la interfaz. Sigma promedio por delta de A. Ahí no hay ninguna simplificación. Es lo que viene de la primera ecuación de Maxwell, que en lugar de vectores D integrados en un área o ρ's en un volumen, tomo sus valores medios. El objetivo de este cálculo es encontrar cómo cambia el vector D en el punto P al cruzar la interfaz. Tomé una superficie gaussiana que lo encierra. Para llegar al puntico P, debo desvanecer ese volumen, hacerlo tender a cero en el límite. Lo que voy a hacer por pasos. Empecemos por decir que H1 y H2 tienden a cero. Que hago desaparecer el segmento que está por encima de la interfaz, lo que implica que la tapa baja. Que hago desaparecer el segmento que está por debajo, lo hago tender a cero, la tapa inferior sube. Ahora esas dos tapas se encuentran sobre la interfaz y el objeto ya no tiene volumen, le quité el volumen. Entonces al hacer ese límite, ¿qué resulta? Pues estos dos términos no se afectan porque se calculan sobre el área. Entonces queda I sub n punto D1 menos D2 medios por delta de A. Puedo sacar de factor común I sub n delta de A. Estas dos integrales laterales sí dan cero, porque la superficie lateral la hice tender a cero. En el lado izquierdo tengo esta relación. En el lado derecho, estos dos términos se hacen cero, porque H1 minúscula, H2 minúsculas tienden a cero. Únicamente me queda sigma promedio por delta de A. Enseguida, esa expresión la divido por delta de A y digo que delta de A tienda a cero. Esta igualdad, al hacer tender a cero el área, ¿en qué quedó el volumen? Quedó en este círculo. Ahora desvanezco este círculo paulatinamente tendiendo a cero, que en el límite esa área, esa delta área tienda, se convierta pues en el punto P. Al desvanecer el área que quedemos en el punto P. Entonces el lado izquierdo queda I sub n punto D1 menos D2 igual a sigma. Retiré las rayitas que señalaban promedio, las que están debajo, porque ya no hay que promediar. Yo promediaba cuando tomaba en cuenta una nube de puntos, en este círculo, por ejemplo, o en los volúmenes. Ahora no, todo se convirtió en el punto P. Entonces, ¿qué dice esta expresión? Esto es igual al hacer el producto punto. Nos está diciendo, este producto punto, nos está diciendo que la componente normal del vector D no es continua a la interfaz, si esta tiene sigma. Una función es continua cuando por cualquier lado que se llegue a ella, el límite siempre da lo mismo. Pues D1, estoy hablando del punto P, D1 es en el material de arriba, acercándose al punto P, y D2 es por debajo. La resta de las componentes normales no da cero. De ser continua debería dar cero. No es continua porque es igual a la sigma que en ese punto puede existir. ¿Y cuándo existe la sigma? Recuerden que las ecuaciones de Maxwell que estoy manejando estas, cuando se habla de cargas, cuando se habla de corrientes, estamos hablando de cargas y corrientes libres. Si son de polarización, de magnetización, las distingo con su índice. En una interfaz hay un sigma libre solo si el material 1, el 2 o ambos. Conductores. Si uno de los materiales, los dos son conductores, en esa interfaz puede haber sigma. En una interfaz entre dieléctricos, por ejemplo, no. El aire del aula, un material dieléctrico, este tablero, ahí en esa superficie no hay sigma.
la interfaz entre el aire del aula y de pronto la estructura metálica de aquella ventana, ahí en la superficie puede haber sigma, porque uno de los materiales es conductor. Puede ser entonces continua la componente normal de cuando sigma sea cero. Primera condición de borde. No se vayan a confundir. Si sigma es cero, no significa que de 1 vector igual a de 2 vector. No. Significa que la componente normal del vector 1 es igual a la componente normal del vector 2, si sigma es cero. No confundan la componente normal con el vector D. Y esa es esta primera ecuación. Y su n, D1 menos D2 igual a sigma.